Relativamente un país joven, 68 años de existencia, cuando cae el fascismo en Italia y finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, estaba colonizada en sus regiones Tripolitania y Cirenaica por Italia, y Fezzan por Francia, que la había vinculado administrativamente a Argelia y Túnez, otra de sus colonias. Los británicos le ocuparon y favorecieron la aparición de una monarquía controlada desde Arabia Saudí, la dinastía de los Senussi, que reinó favoreciendo sus intereses económicos particulares y los de militares anglosajones. Desde 1951, cuando se proclamó la independencia, hasta 1969, que un grupo de oficiales proclamó la nueva independencia y sacó del país a las fuerzas extranjeras colonialistas y saqueadoras. De esos abundantes recursos que tiene todavía Libia en su suelo y subsuelo. 40 años más tarde, 7 meses bastaron para destruirlo todo, para reducir a sangre y cenizas la gloria que ese proceso soberanista y de unión árabe africana había dejado. Aplicó un modelo de guerra híbrida que mantiene en guerra civil a la sociedad. Estado fallido libio, control del botín energético y fractura o atomización regional. Esa es nuestra jugada crítica de hoy, desplegado hasta el tablero. Miramos últimos hechos y actores que se involucran. Acompáñanos. La lucha armada no cesa, hay un enrevesado o entrecruzado sistema tribal con alianzas y rivalidades antiguas, no hay gobierno central, varias fuerzas compiten por ser la única autoridad. Naciones Unidas apoya una de ellas con ánimos de darle fachada de institucionalidad a un Estado fallido, porque eso que tenemos hoy en Libia ciertamente sí es un Estado fallido, no lo que había antes de la guerra. Las declaraciones que siguen explican el modelo de intervención que comenzaba un 17 de febrero de 2011 con unas revueltas acompañadas de un ruin montaje mediático. Este sábado autorizé a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a realizar una acción militar limitada en Libia como parte del esfuerzo internacional por proteger a los civiles libios. Esa acción ha comenzado. Los actos tienen consecuencias y la voluntad de la comunidad internacional debe ser respetada. Estados Unidos contribuirá con sus capacidades únicas al frente de esta misión por proteger a los civiles libios y ayudará a que se cumpla con la zona de exclusión aérea implementada por nuestros aliados internacionales. Como ya lo he dicho ayer, no voy a desplegar tropas en tierra. Gaddafi necesita dejar el poder y lo hará. Y estoy convencida de ello porque hemos hecho grandes avances. Pero luego todavía habrá mucho trabajo que hacer. Nos mantendremos concentrados en la seguridad. Me complace anunciar que vamos a intervenir aún más dinero para ayudar a Libia a asegurar y a destruir reservas peligrosas de armas. Países colonialistas están tramando un plan para humillar al pueblo libio, reducirlo a la esclavitud y controlar el petróleo. Preciso es ubicar a Libia en el mapamundi, conocer sus límites geográficos, potencialidades y recursos. Debajo tiene todo el cordón o cinturón estratégico del África Central y por arriba nada menos que el Mediterráneo. Libia, oficialmente Estado de Libia, país del norte de África situado en la región del Magreb o en la parte más occidental del mundo árabe. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Egipto, al sureste con Sudán, al suroeste con Níger, al sur con Chad y Nigeria, al oeste con Argelia y al noroeste con Túnez. Su capital es Trípoli, con una superficie de 1.775.000 kilómetros cuadrados, es el país más extenso del continente, conformado por las antiguas provincias de Tripolitania, Cirenaica y Fezzan. Su religión es la islámica y el idioma mayoritariamente es árabe. Grandes extensiones desérticas conforman el desierto líbico y cubren el país casi en su totalidad, excepto una estrecha franja litoral donde se sitúan las ciudades de mayor concentración demográfica como Trípoli y Bengasi. El territorio es totalmente seco, pero al sur, en la frontera con Chad, hay en el subsuelo importantes reservas de agua. Casi 2.000 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara guardan bajo sí enormes cantidades de petróleo, gas natural, yeso, hierro, caliza, sal marina y potasio, siendo el crudo el principal recurso natural. Libia pertenece a la OPEP desde su fundación y según el informe anual de la transnacional británica BP para 2018, este país tenía las mayores reservas probadas de petróleo de África, cerca de 48.000 millones de barriles potenciales. A partir de la guerra de 2011, sus exportaciones de crudo cayeron en 90% y las pérdidas de su Producto Interno Bruto se contabilizan aproximadamente en 200.000 millones de euros durante los últimos 8 años, según cifras recogidas por Middle East Monitor.
Además del robo de recursos, la precipitación económica, nada más en el sector petrolero nacional, la OPEP estima pérdidas de más de 2.000 millones de dólares, la destrucción del Estado-Nación, la fragmentación social, la guerra concretada por Occidente también ha dejado como saldo el problema migratorio. Antes de la guerra, Libia, bajo el liderazgo político de Muammar al-Gaddafi, destacaba con la mayor esperanza de vida de África, el más elevado PIB nominal per cápita y uno de los más altos índices de desarrollo humano de todo el continente. Medio mexicano 20 Minutos publicó el 12 de febrero de este año: Unión Africana propone celebrar conferencia de paz para Libia en julio. En la declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno número 32, concluida el 11 de febrero pasado en capital etíope, quedó asentado que la conferencia se hará durante la primera mitad de julio bajo los auspicios de la propia Unión Africana y de Naciones Unidas, y se llamará Foro Nacional Inclusivo Libio de Paz y Reconciliación. La idea, se lee en ese documento final, es adoptar las medidas necesarias para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas previstas para octubre venidero. Me voy al próximo sitio digital, es el portal de noticias Sputnik. El día 20 de febrero, es decir, hoy, ha publicado, hace apenas unas horas: Trump prorroga las sanciones a Libia por amenaza de inestabilidad. Expresa el mandatario en una nota enviada al Congreso: corremos el riesgo de una mayor desestabilización si las sanciones no se mantienen vigentes. En particular, quienes rechazan el diálogo obstruyen y socavan la transición democrática de Libia, siguen interesados en explotar la riqueza del pueblo libio para promover su propio interés y para perpetuar el conflicto en el país. Paradójico que sean estas declaraciones que se escuchan desde territorio estadounidense, uno de los involucrados en la guerra, digo el gobierno evidentemente, en la guerra a Libia que comenzó en 2011. La red Voltaire.org publicó el 5 de junio de 2018 el artículo que queremos recomendarle, de la autoría de Thierry Meyssan, intelectual francés, presidente fundador de esta red y de la conferencia Axis for Peace. Libia, según Naciones Unidas y la dura realidad. La ONU está presente a través de la MANUL, la misión de apoyo en Libia, órgano exclusivamente político, describe el autor. Su primer director, Ian Martin, exdirector de Amnistía Internacional, organizó el traslado de 1.500 yihadistas de Al-Qaeda como refugiados, entre comillas, de Libia a Turquía para formar el denominado Ejército Libio o Ejército Sirio Libre, digo. La MANUL depende directamente de Jeffrey Feltman, ex asistente de Hillary Clinton en el Departamento de Estado, uno de los principales ejecutores del plan Zebrowski-Barnett para la destrucción de los estados y sociedades del Medio Oriente. Ampliado, sabemos que esta es la teoría del intelectual francés respecto de lo que ha aplicado Estados Unidos junto a sus aliados en Oriente Medio. Escenario complejo, se entrecruzan intereses. Volvemos a nuestra idea inicial: solo unos meses fueron suficientes para que potencias occidentales devastaran un territorio próspero, acabaran con todos los derechos y conquistas que había garantizado el líder histórico Muammar Gaddafi. Es preciso siempre sumar datos de actualidad. Vamos a Damasco, Siria. Desde allí nos espera Hisham Wanous. Hola, Hisham. Hola colegas, saludos amables televidentes. Desde el pasado 17 de febrero de 2011, cuando iniciaron las revueltas sociales en Libia con el apoyo de la Unión Europea y los Estados Unidos, que finalmente derrocaron al gobierno de Muammar al-Gaddafi, Libia sigue en un estado de agitación donde predomina la corrupción, los tráficos ilícitos de todo tipo, sobre todo de armas y seres humanos, los choques sangrientos entre milicias rivales y la creciente influencia del yihadismo y de los grupos terroristas. Un país desmembrado donde dos autoridades se disputan el poder. Por un lado, el gobierno de la Unión Nacional, surgido en 2015 tras un acuerdo impulsado por la ONU con sede en Trípoli, y por lo otro, una autoridad rival en el este del país, controlada por el Ejército Nacional Libio, por el mariscal Khalifa Haftar, quien para aumentar su influencia se lanzó a la conquista del sur, una vasta región desértica marginada por las autoridades de transición sucesivas, que se convirtió en un cobijo de yihadistas y traficantes de todo tipo.
una situación peligrosa que amenaza no solo la estabilidad interna, sino también la de la región y que repercute en Europa tanto de forma de atentados terroristas como en la llegada de inmigrantes que afecta especialmente a Italia. Las potencias extranjeras agravan la situación aún más mediante su apoyo a los bloques rivales que compiten el poder para sabotear los esfuerzos encaminados a poner fin a la crisis política y así mantener sus intereses políticos, petroleros y financieros, cuando la ONU impulsa las elecciones presidenciales que pueden también desembocar en un nuevo conflicto al no reconocer algunas de las partes el resultado de las mismas. Al mismo tiempo, las potencias regionales intentan atizar el conflicto a favor de sus intereses mediante el apoyo financiero e incluso con intervenciones militares, como en el caso de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Esta es la triste realidad que vive actualmente Libia, producto de la intervención de Estados Unidos y la Unión Europea en nombre de la libertad, la ayuda humanitaria y la democracia. Una intervención que en la búsqueda y control de los negocios petroleros, además de Libia, aplicaron bajo falsos argumentos en Irak, Afganistán y Siria y actualmente intentan aplicar en Venezuela. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hisham Wanous, desde capital de la República Árabe Siria. Vamos a hacer una pausa y a contactar a nuestros invitados para nuestro primer segmento de análisis. Preciso preguntarles si la agresión de la OTAN a Libia respondía realmente a un conflicto interno entre libios o más bien a una estrategia de mediano y largo plazo de fragmentar, de atomizar toda esa región, el Gran Medio Oriente, y hacerse de su vasta riqueza. Pausa, como les decía, y ya venimos con más. No se vayan. ¿De qué va nuestra jugada crítica de hoy? Se los recuerdo o se lo informo a quien se conecta a esta hora. Estado fallido libio, control del botín energético y fractura regional. Vamos a casa. TelesurTV.net el día 17 de febrero de este año publicó ¿qué hizo Muammar el Gaddafi por Libia? A propósito de 8 años que se cumplían del inicio de esas revueltas, como decíamos, acompañadas de un ruin montaje mediático. Más abajo hay un intertítulo que dice la situación de Libia con Gaddafi. En 1969, Muammar al-Gaddafi logra derrocar la monarquía del rey Idris e instaura un consejo de la revolución que declaró al país musulmán, nacerista, en alusión al líder egipcio Gamal Abdel Nasser, y socialista. Así Gaddafi emprendió la Revolución Verde y la hoja de ruta o el programa establecido era el Libro Verde, que lo escribió el propio Gaddafi en 1975. Así promovió una reforma agraria, alfabetizó a todo un pueblo, desarrolló un nuevo sistema de seguridad social, garantizó asistencia médica gratuita, acceso al agua y a la educación, repartió las ganancias del Estado equitativamente, construyó vías de comunicación y, lo más polémico, nacionalizó el petróleo, que había sido descubierto en 1963. El gobierno también otorgó créditos, maquinaria, semillas, formación a dueños de terrenos. La vivienda era considerada un derecho humano fundamental, así que recién casados recibían un bono equivalente a $50.000 para comprar una casa, y los préstamos del tipo que fueren tenían 0% de tasa de interés, y el Banco Central de Libia era una institución soberana al servicio de la ciudadanía, no respondía a ninguna potencia extranjera. Bueno, importante seguir sumando en esa misma línea, siendo Libia en el mundo árabe y en África un país ejemplar en cuanto a desarrollo social y económico. Estados Unidos y la Unión Europea, sus respectivos gobiernos, apoyaron unas protestas con tinte político que comenzaban un 17 de febrero de 2011 y que terminaron en intervención militar de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y en el inmediato derrocamiento y asesinato del líder africano Muammar al-Gaddafi, acusado sin pruebas de cometer crímenes de lesa humanidad.
En marzo de 2011, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, inició la Operación Militar Protector Unificado bajo el amparo de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada apenas 2 días antes. Fueron congelados los activos de la National Oil Corporation y del Banco Central de Libia. De este modo, las reservas internacionales del pueblo libio fueron arrebatadas por Occidente. El 20 de octubre del mismo año, Muammar Gaddafi fue capturado y asesinado por varios opositores armados en su ciudad natal, Sirte. El 31 de octubre, la OTAN da por oficialmente culminada su misión. Fueron 7 meses en los que se concretaron 10.000 misiones de ataque con 40.000 bombas y misiles. El resultado, entre otras cosas, fue la muerte de 120.000 libios. Fue instalado un Consejo Nacional de Transición avalado por gobiernos de Europa y Estados Unidos. Después de la intervención, Libia entró en un ciclo de divisiones políticas basadas en afiliaciones regionales, tribales y políticas. Ahora el país es controlado por unas 2.000 milicias armadas, señores de guerra y consejos municipales. El desmembramiento fue tal que pugnan en el poder y control territorial 3 fuerzas de gobierno. La primera es el Gobierno de Unidad Nacional de Fayez Sarraj, con base en Trípoli, formada mayoritariamente por islamistas, tiene reconocimiento del Consejo de Seguridad de ONU. La segunda constituye el Ejército de Liberación Nacional Libio. Está asentada en la ciudad de Tobruk, al este del país, zona de pozos petroleros, y su máximo jefe es el mariscal Khalifa Haftar, de quien se dice es la figura con más poder de fuego en esta sociedad herida de muerte. La tercera es liderada por el general Ali Khana, en Seba, y tiene una buena relación con la segunda. También cuenta entre las consecuencias de la guerra de 2011, el tráfico de armas convertido en práctica cotidiana, la crisis migratoria. Unos 500.000 libios han tenido que huir y la anarquía ha servido a las mafias para el contrabando y la comercialización de refugiados, desde África hasta las costas del sur de Europa. Para añadir otro elemento, también nuestra casa publicaba en diciembre último: ONU denuncia grave situación de migrantes y refugiados en Libia. Después de la fotografía, se lee: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo en Libia hicieron una investigación in situ basada en entrevistas a más de 1.300 migrantes y refugiados en un periodo de 20 meses hasta agosto de 2018. En el documento conclusivo se lee que se registraron casos de ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, violaciones en grupo, esclavitud y trabajo forzado cometidos por autoridades, grupos armados y traficantes de personas. Los migrantes o refugiados que logran llegar hasta la costa para intentar el peligroso cruce del mar Mediterráneo son interceptados por la Guardia Costera Libia, que les retorna a Libia, y muchos vuelven a ser sometidos al patrón de abusos del cual escaparon. Eso está entre comillas, es lo que está alertando esta investigación o el informe. Más abajo, este tuit del escritor venezolano, ensayista, poeta, moderador de televisión, Roberto Hernández Montoya, nos da una clara imagen, ¿no? A propósito de la pregunta generadora que hacíamos, el triunfo de la democracia en Libia. Y allí está la comparativa de cómo estaba en 2007 y cómo en 2011 a partir de la intervención de potencias occidentales. Vamos a sumar análisis con nuestros invitados. Desde Colombia nos acompaña Lilia Solano, profesora, investigadora, trabajadora de Derechos Humanos, y desde Córdoba, Argentina, se conecta con nosotros Mariano Sarabia, ya le vemos, periodista, escritor, docente universitario, conferencista y especialista en política internacional, periodismo histórico y derechos humanos. Ambos bienvenidos, gracias por atendernos. Comienzo con Lilia. Bueno, una operación de guerra destructiva y fraudulenta le hicieron retroceder a Libia unos 40 años, cuando la población vivía en estructuras societales tribales, en el desierto, sin jefe supremo. Lilia, estábamos contando, la población hoy padece de miseria, de pobreza. ¿Dónde podría estar la célula del renacimiento, de la recomposición? ¿Cómo lo ves? Sí, es una cosa que se repite de las estrategias de Estados Unidos en diferentes lugares del mundo, en donde han pretendido instaurar la democracia. Bueno, lo que menos hay en Libia es democracia. Igualmente recordemos la situación en Yugoslavia, que se invadió y se bombardeó a nombre de restaurar los derechos humanos. Y obviamente tampoco hay derechos humanos, al contrario, hay una sociedad dividida, hay enfrentamientos entre milicias, el poder se fraccionó totalmente, y yo creo que aquí es algo que
que la gente debe entender, la gente común, digamos, porque los expertos, por ejemplo, yo he estudiado los modelos de invasión norteamericana y vemos un patrón. Pero la gente del común también, llamamos a la gente del común en Estados Unidos que la están manipulando con esto de que hay ayuda humanitaria que el gobierno no quiere recibir y que la gente está sufriendo. O sea, el patrón es, uno, crear un monstruo, dos, decir que ese país necesita ser, entre comillas, salvado, su democracia, los derechos humanos, y tres, crear las condiciones para los bombardeos, y en ese sentido la llegada de las galletas o la ayuda humanitaria en estos aviones. En otros países del mundo siempre la llegada de los aviones significa la llegada de ayuda militar. Por eso nos preocupa, esto pasó también en Libia, nos preocupa todo esto del concierto en la frontera, porque quiere decir que van avanzando de crear. Lo siguiente que crean es un mártir, necesitan un muerto para decir este pobre pueblo. Este pobre pueblo venezolano está siendo atacado, los civiles atacados. Entonces, aquí tenemos estas circunstancias y por otro lado, lo que también debilitan es internamente a las Fuerzas Armadas para decir, mira, ya llegaron los aviones, ya llegó la ayuda humanitaria, ya están cercados militarmente, no tienen nada que hacer. Y este es este momento que están creando el cerco, que llegó la supuesta ayuda humanitaria y también con un maquillaje de algo inocente, ¿no? Un concierto, y luego de que consiguen un mártir, un muerto entre los civiles, entonces comienzan a sensibilizar la opinión norteamericana diciendo aquí hay que atacar. Ahora es un momento difícil porque en Estados Unidos no tiene el presidente Trump los permisos para un ataque militar, entonces quiere apelar al ejército venezolano y que ellos sean los mártires porque no le van a permitir en su propio terruño a Trump que vayan un poco de muchachos a morir como lo hacen en diferentes lugares del mundo. Lilia, pero viendo el cuadro de situación, ¿dónde podría estar el renacimiento? Es decir, ¿miras la posibilidad de recomposición en Libia? No, yo creo que han creado un caos tremendo, lo han creado en Afganistán, en Irak, lo han creado en diferentes lugares del mundo porque la destrucción total en últimas les permite la llegada de empresas obviamente transnacionales. Cuando ya todo está destruido, entonces a, entre comillas, reconstruir el país. Si les conviene un país dividido, unos enfrentamientos como lo hay, lo que más hay es tráfico de armas, ya hemos mencionado el tráfico también de migrantes africanos, o sea, usan la miseria, el dolor, la angustia y la pobreza que han creado en otros pueblos para entonces decir, mire, las circunstancias de Libia, entonces lo que tenemos es que tomar totalmente este país, que ellos sabían que Gaddafi había creado unas condiciones que le permitían a la gente una vida digna. Eso es lo que no les gusta, que el autogobierno, los gobiernos donde hay realmente democracias, donde hay vida digna, mejor dicho, les disgusta lo que dicen que ellos van a ir a instaurar. Entonces, en ese sentido, obviamente hay que hacer una tarea tremenda de educar a la opinión pública, pero tenemos ahí a los grandes medios que se han tomado. Yo estuve viendo la BBC el fin de semana, la Deutsche Welle, todos los canales europeos tomados con esta visión de que hay que salvar a Venezuela. Y esto es muy grave porque esa es la justificación moral para el asesinato. Lo que sigue es el bombardeo a nombre de que la opinión pública ya está sensibilizada. Yo creo que la salida es, en estos momentos, lo que está tratando de hacer Venezuela. Tratar de mantener un orden democrático, tratar de salvar, digamos, la posibilidad
de que el pueblo diga, no tenemos derecho a no ser invadidos. Partidaria, Lilia, entonces, de que este modelo de intervención es global y se reedita en este momento en la Cuenca del Caribe, epicentro República Bolivariana de Venezuela. Quiero ahora intercambiar con Mariano. Gracias, Lilia, igual no te despido. Nos queda una pregunta pendiente. Mariano, en un informe de conocimiento público publicado en 2017 por el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, se reconoció que la intervención occidental en Libia desde 2011 se basó en errores de inteligencia y allanó el camino para el resurgimiento de grupos terroristas en el país. Le pregunto, ¿hubo fracaso en Libia o les dio a las potencias occidentales un buen saldo? Tal vez lo que contábamos al comienzo del boomerang que representa el asunto migratorio nos responda a diario, ¿no? Esos miles que esperan cruzar el Mediterráneo. Sí, hola Lucía, hola Lilia en Colombia y un saludo fraternal a todos los compatriotas latinoamericanos y venezolanos principalmente. Creo que el informe fue elocuente, el análisis de Lilia desde Colombia también. Acá no hay error, me parece que buscan el imperialismo occidente, el neocolonialismo, las potencias occidentales buscan justamente lo que se ha producido en Libia, destruir, dividir, para dominar. Hoy no hay Estado en Libia, las mafias que tratan con personas y que llevan esclavos por el Mediterráneo a Europa, se enseñorean de Libia, los señores de la guerra, ustedes lo manifestaban muy bien en el informe, dan la posibilidad de que la rapiña occidental siga sobre un pueblo que llegó a ser digno en un momento, ¿no? Es la receta que han seguido, como decía Lilia muy bien, en Afganistán, en Irak, que han intentado y siguen intentando en Irán, ¿no? Fíjate que el factor común es el recurso natural, en este caso el petróleo nacionalizado en manos del pueblo, y también es el factor común en Venezuela. Pero yo diría que no solamente los recursos naturales, sino también el factor político es muy importante, porque tanto Libia en un momento con Gaddafi como Venezuela a partir de la Revolución Bolivariana son políticamente peligrosos para el imperio, porque dan un ejemplo a otros pueblos del mundo de que se puede ser libre, se puede ser digno, se puede buscar una alternativa. Hoy no nos comemos más la mentira esa de los años 90, del fin de la historia, de la muerte de las ideologías. Hoy sabemos que hay otro camino y no solamente el que marca el imperio. El imperio siempre ha tenido esta misma actitud, ya lo dijo Simón Bolívar, dijo: Estados Unidos parece destinado por la providencia a sembrar calamidades en toda América en nombre de la libertad. Mirá qué actual, Lucía. Hoy, en nombre de la libertad, en nombre de la ayuda humanitaria, van a destruir o quieren destruir, cosa que no van a conseguir, un país digno, soberano como Venezuela. Le pregunto, Mariano, por dos aspectos. Primero, ¿qué es lo que conviene en este momento a las potencias en ese país fragmentado, pero que sigue sentado sobre abundantes recursos naturales, como recordábamos en el mapa, en nuestro primer contexto que antecedía este intercambio, y lo han recordado ustedes en estas primeras respuestas? Y le pregunto también, hay un claro combinado de factores y actores, y en ese entramado está la Federación Rusa, que mantiene comunicación con algunos de los involucrados en el sentido político, ¿no? Puertas adentro. ¿Podría abonar en algo? Porque le preguntaba a Lilia si cree que es posible la recomposición, el renacimiento, 8 años después de la guerra, viendo el cuadro de situación actual, y decía muy escéptica que no, que el caos ha sido tal que no cree que en lo inmediato ocurra. Quiero consultarle su opinión, considerando lo que le preguntaba de Rusia y lo que conviene a las potencias occidentales hoy en un país fragmentado por su responsabilidad. Sí, hay varios elementos, me parece, Lucía. Por un lado, yo diría que, por supuesto, la fragmentación de un país hay que analizarla en un contexto mayor, que es la fragmentación de una gran nación. En ese sentido, hay un punto en común entre los países árabes y los nuestros, los latinoamericanos. El norte de África, hasta la península arábiga y Medio Oriente, podríamos decir que con sus matices constituyen una gran nación. Hablan la misma lengua, tienen una misma religión en su mayoría
y una misma historia, sueños compartidos, penurias compartidas, lo mismo podríamos decir de América Latina, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Y por otro lado, es cierto, las potencias occidentales siempre han estado agazapadas al acecho de Libia. Me parece que también la historia de Gaddafi y de la Revolución Verde nos tiene que dejar una enseñanza. En su momento más duro, Gaddafi y Libia fue para adelante y consiguió logros espectaculares para su pueblo. Cuando quiso moderarse, cuando él confió en algunos líderes europeos, me parece que cometió un error estratégico, que después se lo hicieron pagar. En el caso de Rusia, me parece que hoy, ante la división, Rusia está tratando de acercarse al sector de poder que está fuerte en Tobruk, en la zona de Cirenaica, ¿no? Pero, digamos, sería el este de Libia, o de lo que fue Libia, tratando de salvar lo que se pueda salvar de ese estado que hoy podríamos decir es fallido. La diferencia con Venezuela es que, me parece, para la Federación Rusa, tanto Libia como Siria son estratégicas en la geopolítica. Yo no sé si Venezuela, más allá de las declaraciones de apoyo, no sé si Venezuela es tan importante geopolíticamente para Rusia como lo son Siria y Libia, ¿no? En ese sentido veo a Venezuela más sola en este trance histórico. Mariano y Lilia, vaya el agradecimiento del equipo de Jugada Crítica de Telesur por su amabilidad, por habernos atendido. Disculpen si el tiempo ha sido insuficiente, nos queda todavía otro segmento de análisis y una invitada acá en estudio esperando. En cualquier momento conectaremos con ustedes de nuevo porque es tema permanente de estudio de la Jugada Crítica. Nos decía Mariano, si mal no recuerdo, la posesión de mucho petróleo es determinante, ha sido un factor común. Bueno, preciso revisar a la luz de los últimos acontecimientos en manos de quién está ese preciado botín energético. Y si quedó destruido por completo el proyecto de unidad africana que promovía el líder histórico Muammar al-Gaddafi. Me dirijo hacia el otro lado del estudio, en esa dirección vamos a avanzar en el último segmento de análisis de la jugada. No se vaya, ya venimos. Estamos de vuelta con la Jugada Crítica, que hoy versa sobre el Estado fallido libio, en eso que devino después de la guerra de 2011, control del botín energético y fractura o atomización regional. Y dos puntos marcan los intereses geopolíticos de Occidente. Primero, acabar con el proyecto de Unión de África, apoyando a los países más pobres que ejercía Muammar al-Gaddafi, y apoderarse de la riqueza material y financiera de esta nación próspera hasta la irrupción de las bombas y los misiles. Ayer y hoy, Libia era y es, para Occidente, ricos yacimientos petroleros y riquísimas reservas de agua dulce. En el plano internacional, Muammar al-Gaddafi se dedicó a la solución de conflictos secular entre africanos árabes y africanos negros e impulsó la cooperación de los países de África a través de la Unión Africana, fundada en mayo de 2001. Trabajaba en la creación de una moneda única respaldada por las reservas de oro de Libia para intercambios intra- y extracontinentales, independientes del dólar estadounidense. Además, usó buena parte de los ingresos por ventas de petróleo para ayudar al desarrollo de países subsaharianos como Mali. Necesario era para Occidente contener el proyecto de Gaddafi de unificar el continente africano bajo el liderazgo de Libia, cuyo desarrollo significaba una barrera para la recolonización del continente africano. Solamente en el caso del agua, enormes multinacionales, entre las que se encuentran estadounidenses y francesas, perseguían privatizar su agua dulce y controlar el sistema de acuíferos de arenisca de Nubia, que apuntaría al desarrollo de los vecinos como Chad, Egipto y Sudán. Y la cuestión de los recursos es fundamental para entender las razones de la guerra. En un país hecho pedazos, el petróleo sigue siendo motivo de disputas. Hoy, el campo petrolero de Al-Sarat, a unos 900 kilómetros al sur de Trípoli, es el más importante del país, con una capacidad de producir unos 320.000 barriles de crudo al día, aproximadamente un tercio de la producción actual. En los últimos meses ha habido choques entre las tropas del Ejército Nacional Libio, lideradas por el mariscal de campo Khalifa Haftar, y algunas bandas armadas, milicias chadianas y grupos de las tribus del sur, por el control de este espacio codiciado explotado mayoritariamente por la española Repsol, aunque también la francesa Total tiene intereses en él.
Fue cerrado en diciembre pasado por las autoridades de la Corporación Nacional de Petróleo de Libia después de que los toubos, junto a milicias provenientes del Chad, tomaron sus instalaciones exigiéndole al gobierno de Trípoli, que responde a Naciones Unidas y está encabezado por Fayez al-Sarraj, invirtiera parte de las ganancias en la región víctima de la extrema pobreza. Haftar, que tiene el control de la llamada media luna petrolera con las más importantes refinerías y puertos petroleros como Sueitina, Ras Lanuf, Sidra y Abdadilla, en enero ordenó a sus tropas ocupar el Sahara. A inicios de este mes, sin enfrentamiento armado, ya habían conseguido el objetivo, habían tomado los principales pozos, oficinas y salas técnicas del campo y expulsado a las milicias autónomas que habían ocupado el campo desde su cierre en diciembre. En el estudio nos acompaña Isabel Frangier, abogada, analista internacional, doctor especialista en Medio Oriente, África y Asia. ¿Cómo estás, Isabel? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Isabel, hay un informe del Parlamento británico, lo referíamos en el primer segmento de análisis, que fue publicado en 2017, que revela que detrás de la intervención militar y el cambio de régimen en Libia, así lo dice el expresidente francés Nicolas Sarkozy, manejaba los siguientes objetivos críticos. Está la enumeración: deseo de obtener mayor participación en la producción de petróleo de Libia, aumentar la influencia francesa en el norte de África, mejorar su situación política interna en Francia, brindar a los militares franceses oportunidad de reafirmar su posición en el mundo y abordar la preocupación de sus asesores sobre los planes a largo plazo de Gaddafi para suplantar a Francia como potencia dominante en el África francófona. Así se lee en ese informe. Te pregunto si eso explica los intereses geopolíticos en el caso particular de Francia, que hoy disputa intereses también a Italia. Exactamente, nosotros estamos escuchando el mismo script. Cuando los estados coloniales empiezan a la disputa entre las partes, no solamente no ya bajo el eslogan de la democracia, viene subyacente con esas declaraciones siempre los intereses meramente económicos, meramente de dominación, de intereses de sus transnacionales dentro de los territorios que gozan de una riqueza natural como lo es de Libia. Por ejemplo, hoy la estamos viendo después de 6 años de guerra, después de esas banderas de la que llevó Biden y Hillary Clinton, Sarkozy y el combo con Italia, llamando a la democracia a derrocar a un supuesto, entre comillas, dictador que no entabla la paz, no entabla el ajedrez democrático dentro de un país. Estamos viendo después de estos slogans que llevaron esas banderas de poder entrar y dominar y desmembrar a un país que estaba realmente con el PIB más alto de la zona, rico en sus reservas naturales, en su reserva monetaria, en su riqueza en oro, entonces lo estamos viendo desmembrado. Y ese eslogan que lleva el colono siempre, divide y reinará. Entonces, esta división que estamos viendo y el estado de anarquía que está viviendo después de 6 años la guerra en Libia explica bastante ese interés colono y esa disputa que hoy estamos viendo hoy por hoy, el interés francés en cuanto al sueño, retornar a este sueño de volver a dominar la puerta de África, del norte de África. Estábamos hablando hace poco de la colonización de todo el norte de África. Que está en el tapete. Igualmente ese sueño de retornar como el primer colono en África, donde está perdiendo espacio, como lo hemos dicho en varias oportunidades y programas anteriores, que ahorita la llegada de China, la llegada de Rusia, de Turquía, la entrada de esos países que están aportando intereses al continente africano. Entonces, financiamiento para la infraestructura. En aquel entonces, en aquel momento específico, Muammar al-Gaddafi llamaba a su cohermano, a la Unión Africana, a que se juntaran esfuerzos, a que ellos sean dueños de su propia riqueza y de desligarse del mercado petrodólar, entonces, y tener esa autonomía y esa soberanía. Por ende, estamos viendo hoy esa disputa, vuelvo a repetir, de esos colonos
franceses, italianos. ¿El por qué? Porque están en todas las puertas en todas las puertas de una crisis y recesión económica que está emanada y declarada por el Banco del Fondo Monetario Internacional, advirtiendo a Francia específicamente, a España en sí y a Italia de los días venideros de esa crisis y recesión que va a azotar al continente europeo. Por ende, esos intereses, esa mirada hacia donde hay mayoritariamente tajada de recursos naturales, de dominación, estando allí sus empresas transnacionales, tanto la Eni o la Total estatal petrolera, ¿qué puede darles de dividendo a su pueblo? Por ende, subrayamos que la democracia, el ser humano, la estabilidad, la prosperidad de un pueblo no vale para estos amos, estos amuros de lo que exponen a la riqueza de las naciones que anhelan tener la soberanía. Ahora, Isabel, preguntábamos al principio si responde lo que ha ocurrido en Libia a una estrategia de fractura regional, de atomización, incluso hace parte de nuestro título de jugada. Ya nos han respondido nuestros invitados, incluida tú, han logrado agrietar ciertos movimientos de unidad regional, no solo en esa región, sino también en nuestra América Latina y el Caribe, pero siempre hay nuevos intentos, avanzadas con mucha fuerza, de construir ese mundo multipolar y pluricéntrico, aun cuando sabemos que está en un proceso embrionario, en ciernes, en formación. Inevitablemente, la comparativa con Venezuela, la han hecho nuestros invitados anteriores, viéndolo desde, valga redundar, una visión geopolítica. Entonces te pregunto si tú también consideras que la agresión a Venezuela debemos comprenderla en ese contexto. Antes de tu respuesta vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, que decía esto en una entrevista que concedía al canal hermano Al Mayadin recientemente. Ellos no pueden inventar que Maduro tiene armas de destrucción masiva, como inventaron en Irak. No puedo inventar que aquí hay masacres, como inventaron en Libia. Entonces nos fabrican una crisis para, con un objetivo noble, entre comillas, hacer una intervención humanitaria. Pero también tengo que decir responsablemente, preparémonos. Venezuela cuenta con todos ustedes, hermanos árabes. Y si algún día somos agredidos, vamos a la acción en defensa de Venezuela. Tu opinión, Isabel, la agresión a la nación suramericana, ¿debemos comprenderla en ese contexto? Dios quiera que no pasemos por esta situación. El pueblo venezolano, punto de vista desde una vocera de los árabes aquí en Venezuela, digo, hay que tomar esos ejemplos que la historia recién nos ha dado de ejemplo, que ha pasado en Siria, que ha pasado en Irak, que ha pasado en Libia. En nombre de la democracia, en nombre de las libertades, en nombre de la prosperidad norteamericana que quiere implementar, destruyeron, masacraron a pueblos. Ahora muchos dicen, ¿y por qué los gobiernos que anhelan, que ostentan el poder, no se van y dejan el camino libre para unas ciertas voces que están doblegadas, que están subyugadas al imperio? Entonces, no es tan fácil esta situación. La situación es, hay voces en donde alzan lo que es la soberanía de los pueblos, la defensa de los recursos naturales, la defensa de la soberanía y el derecho a la autodeterminación interna de los pueblos, porque no hay ningún colono, ningún transnacional, ningún banco internacional, ninguna fuerza internacional que requiere el bienestar de un pueblo como su propio pueblo. Siempre el camino interno de la paz, del entendimiento es la mejor salida para un pueblo. Jamás el imperio busca estos slogans para darnos arroces y flores
a nuestros países, solamente con el objetivo de dividir, crear anarquía. Entonces, por allí pueden expoliar, pueden hundir los países más en la miseria, el hambre y la ignorancia. Eso es lo que requiere el imperio. Entonces, sí podemos asemejar lo que ha pasado. El mismo script en Siria, en Libia, en Irak, sí, a Venezuela. Tienen el mismo matiz, los mismos variables, los mismos elementos necesarios, y más hablando de un país que está geográficamente, geopolíticamente muy importante para la avidez del imperio. Aquí que está a pocos metros o a pocos millas de sus costas, que es Venezuela. ¿Tú ves posibilidad de recomposición en Libia en solo segundos, Isabel? Recomposición en Libia no hay. La recomposición necesaria debe emanar de adentro y no de afuera. Mientras que existe la anarquía y los intereses foráneos, no creo puede haber, como se dice, entendimiento entre las partes. Hemos visto a Haftar, por un lado, que resguarda la parte más, si vemos su movilización, por ejemplo, la parte sur de Libia para dominar mayoritariamente los campos petroleros, que es un papel para poder resguardar, retomar la soberanía de un país en donde puede tener un papel preponderante en cuanto a la dominación otra vez y rescatar a Libia de las manos del yugo y de los imperial y de los gobiernos impuestos por el imperio. Pero aquí tengo que resaltar y subrayar, no hemos visto hasta el momento un gobierno impuesto por los países, por la fuerza foránea, a un país democrático o un país que supuestamente, y bajo, vuelvo repito, el lema de la democracia ha logrado dominar, porque siempre la fuerza patriótica interna, siempre la fuerza que está levantando la voz en contra del imperio y sus mercenarios, siempre va a estar latente. Por ello, no queremos llegar a Venezuela a tener esto. Ojalá que sea Venezuela próspera, voz de paz, que siempre la hemos visto en el mundo a través de su gobierno nacional y de su presidente de la República, que es legítimo, constitucional, que es nuestro Maduro. Gracias, Isabel, por haber venido a la jugada crítica. Pasemos a nuestras conclusiones. Gracias. Libia, con su posición geoestratégica en el orbe, en el norte de África, en el Magreb, en el poniente árabe, con grandes costas en el Mediterráneo, continúa sumida en una crisis desde el derrocamiento de su líder histórico, Muammar al-Gaddafi, en 2011. Con tres narrativas, la de la violación militar policial de derechos humanos, Estado fallido e intervención humanitaria repetidas hasta el hastío, se hizo un montaje de una revolución de color para luego justificar esa ruin intervención. ¿Y qué vemos hoy? Dualidad de poderes, choques entre grupos rivales, proliferación de mafias que trafican con migrantes desde África hasta Europa, caos y retroceso. Esa es la resulta de la intervención de la corporatocracia global junto a organismos internacionales, que partió de sanciones económicas, de un montaje mediático y de protestas por un cambio de régimen. Y ya hemos visto lo que decían nuestros invitados, es una seria advertencia a otros pueblos como el de Venezuela en el Caribe. Así llegamos al final de nuestra jugada crítica. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima.